Muy bien, jóvenes, recién todos un saludo. Vamos a continuar con el tema de características de rectángulos. Aquí quiero que pongan muy atención porque les había dicho que hay coincidencias en cuanto a un rectángulo y un paralelogramo. Ahora ya encontramos coincidencias en cuanto a un rectángulo, un paralelogramo, un rombo y un paralelogramo. Nos vamos a dar cuenta de ciertas coincidencias que existen entre estas figuras si cumplen con ciertas condiciones, como acabamos de verificar en los ejercicios y explicaciones anteriores. En el problema nos dice, demuestre que un rectángulo es un paralelogramo. Aquí nos dice directamente, nos tiene que dar que un rectángulo es lo mismo que un paralelogramo, utilizando las condiciones vistas en la conclusión de la clase 6, sección 3. Muy bien, la condición, ¿cuáles son esas condiciones que cumplen para que un rectángulo sea igual a un paralelogramo? Por descomposición, vamos a descomponer esta parte, vamos a descomponer, ya quitamos esta parte y le añadimos acá, llegaría de esta manera. Por eso es de que de esa manera, de esta forma, vamos a decir que un triángulo, perdón, un paralelogramo es lo mismo que un rectángulo. De esa forma vamos a verificar si llega a cumplir, en este caso, estas condiciones. Ya la forma peculiar y demostrativa nosotros aprendemos y captamos acerca de lo que es la relación que existe entre ambas figuras. Un rectángulo es un cuadrilátero que tiene sus cuatro ángulos rectos. Eso sin duda forma en sus esquinas ángulos rectos, un rectángulo. Un rectángulo en la solución. Un rectángulo tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes, entonces por la condición 3 un rectángulo es paralelogramo, como les acabo de explicar, por la condición. Yo quito esta parte y a esta parte, a esta misma parte, eh, le añado aquí, lo voy a añadir de este lado, voy a, voy a añadir de este lado a esa misma parte, por lo tanto ya formé un, ¿qué? Paralelogramo. Y así es como tenemos que relacionar un rectángulo con un cuadrado por descomposición más que todo. Sabemos que en nuestro medio, en nuestro ámbito, existen diferentes formas de poder jugar con esto. A través del Tagram, por ejemplo, del Tangram, podemos jugar con esto, donde podemos crear otras figuras a través de otras figuras. En este caso, cuadrados con diferentes figuras, rectángulos con diferentes figuras, y así es como se llega a cumplir de que hay ciertas semejanzas o ciertas relaciones que existen entre las figuras, ¿verdad? Muy bien, un cuadrilátero es un paralelogramo si dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Esto ya lo hemos visto. Muy bien, como conclusión vamos a decir un rectángulo es un paralelogramo por tener cuatro ángulos congruentes, si tiene cuatro ángulos congruentes, por decirlo así. Ejemplo, las diagonales de un rectángulo tienen la misma medida. Las diagonales de un rectángulo tienen la misma medida. Se trazan las diagonales AC y DB partiendo o uniendo los vértices opuestos o los vértices congruentes o paralelos. En este caso, unimos AC y DB, los vértices en el triángulo, en el rectángulo, perdón, ABCD, todo este rectángulo, como se muestra en la figura que se encuentra acá. AB es igual a DC. AB, este lado, es igual a DC, porque son paralelos. BC es igual a CB. BC es igual a BC es igual a CB. CB, en este caso es común, ¿verdad? Y el ángulo ABC, voy a marcar los ángulos. Ángulo ABC, que sería ABC, que sería este ángulo, es igual al ángulo DCB. DC y B es igual a este ángulo. Muy bien, y aquí nos dice que esto tiene que sumar 90 grados. Muy bien, 90 grados. Y vamos a verificar
Vamos a analizar el ángulo ABC, el ángulo ABC, ABC, que sería en esta parte, perdón, y es igual al ángulo DCB, DC y B es igual al ángulo DCB. Si nos damos cuenta, como tiene la misma distribución, la misma separación en cuanto a estas diagonales, como se intersecan o son ángulos entre líneas paralelas, entre las rectas paralelas, por lo tanto tienen la misma inclinación también, forman el mismo ángulo, en la cual esto suma 90 grados. Muy bien, entonces el triángulo ABC, este triángulo A, B y C, que es este triángulo, es igual al triángulo DCB, DCB, que es este triángulo. Este triángulo es igual a este triángulo. Muy bien, por lo tanto, por el criterio de lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, 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 ángulo, lado, así de simple. Por tanto, AC, el lado, la diagonal AC es igual a la diagonal DB por congruencia, porque existe congruencia entre ambos lados en el rectángulo. ¿Cuáles son las condiciones para que el paralelogramo ABC sea un rectángulo? ¿Cuáles son las condiciones? Aquí tenemos que llegar a una solución. Una condición para que un paralelogramo ABCD de vértices ABCD sea un rectángulo, que tiene que cumplir que sus ángulos sean de 90 grados de ángulos rectos, que que el lado AB sea igual al lado BC, AB sea igual al lado BC. Esto descartamos porque no tiene que ser así. El lado AC sería la diagonal entre esto, sea igual a la diagonal que se encuentra o que se interseca entre los vértices de B. Esta sería la solución final. Sea igual. Tienen que ser iguales, porque si no son iguales, eso quiere decir que no es un rectángulo ni es un paralelogramo. Por condición de separación, por condición de, como les había dicho, de descomposición, un rectángulo es lo mismo que un paralelogramo. Aquí tenemos cuál es la condición. Tanto las diagonales que cruzan entre en un paralelogramo o en un rectángulo tiene que contener la misma medida, la misma longitud para que sea un rectángulo, si nos dan un paralelogramo en este caso. Y para que sea un paralelogramo o un rectángulo, también tiene que contener la misma medida de diagonales que cruzan entre ese paralelogramo o rectángulo, para que tenga congruencia y para que sea rectángulo o para que sea paralelogramo en este caso. Muy bien, con esto vamos a finalizar, nos vemos en la próxima clase.